Tenemos aproximadamente 15 minutos para cada ponente y el resto será para debate y discusión. La sesión de esta tarde se llama ¿Construir lugares libres de pobreza? ¿Es posible erradicar la pobreza en el siglo XXI? La verdad es que a primera vista uno no ve la pobreza, pero curiosamente después de la COVID empecé a hacer preguntas a los niños con obesidad. Por ejemplo, empecé a preguntarles qué habían comido hoy y uno me dijo que para comer toman un vaso de leche con leche. ¿Cómo puedes perder peso si comes eso al mediodía? Por la noche. Y miré a la madre estaba avergonzada. Me di cuenta de que cenaban leche y galletas porque no tenían dinero para comprar una dieta más sana. Así me di cuenta de que podemos ver la pobreza si nos fijamos un poco más y si usamos una lente más amplia. Ese es uno de los motivos por el cual queríamos introducir este tema hoy, porque considero que para eliminar la pobreza tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos aquí a 3 expertos que esperemos que nos den algunas soluciones para poder erradicar la pobreza. Nick Spencer es el primer ponente, lo conocen ustedes muy bien. Nick Spencer es profesor emérito sobre salud infantil en la Universidad de Warwick del Reino Unido. Tiene mucho interés desde hace tiempo en los determinantes sociales de la salud y ha publicado mucho sobre este tema, incluyendo un libro sobre pobreza y salud infantil y también un libro sobre determinantes biosociales de la pobreza. Pertenece a ISOP, fue presidente de ISOP desde 2003 a 2013, es el presidente que más tiempo ha durado en ese puesto. Es cofundador de la Red Internacional de Investigación en Desigualdades en la Salud. Pero no es su trabajo profesional lo que más destaca, sino su personalidad genuina y maravillosa que ha permitido que ISOP se encuentre donde se encuentra ahora mismo. Muchísimas gracias. ¿Me puedes dar el control remoto, por favor, o quieres hacerlo tú? Me gusta tener el control. Muy bien, muchísimas gracias por organizar esta reunión y pedirme que haga una ponencia y que la presente con Manolo, con quien trabajé brevemente en Sevilla, y con Xavier, a quien conocí por Zoom, y formamos un pequeño equipo que esperamos aporte un poco de información sobre esta interesante cuestión. Lo que quiero es aclarar brevemente este concepto de espacios libres de pobreza. Hablar un poco de la pobreza infantil en los países de altos ingresos. Voy a centrarme en los países de altos ingresos, pero claramente la gran mayoría de la pobreza en el mundo no se encuentra en esos países, se encuentra en otros países del mundo, en los países más pobres del mundo. Pero para los fines de este debate, creo que es importante mirar lo que sucede en esos países, porque estamos hablando de España y del Reino Unido, pero creo que Manolo va a hablar un poco sobre Perú también. La pobreza es una decisión de políticas y las opciones en materia de políticas para reducir la pobreza tienen implicaciones para los pediatras. Una cosa de la que no estamos hablando es de espacios en los que se excluya
a las familias pobres. Esto no es lo que esto significa. Espero que no lo sea, por lo menos. De lo que creo que estamos hablando es de espacios o entornos en los que los niños y los jóvenes pobres pueden prosperar. Lugares donde hay viviendas de rentas bajas, espacios de juegos designados, lugares que no son guetos, no son lugares donde solo viven personas pobres, escuelas de calidad e instalaciones de salud sanitarias. Si estos espacios estuvieran disponibles en mi país, en el Reino Unido, eso sería un avance enorme. Sin embargo, muchos de los espacios en los que viven las personas pobres no se ajustan a este tipo de descripción. Creo que lo importante que hay que reconocer es que la pobreza infantil en los países de altos ingresos existen. Aquí tenemos la siguiente diapositiva muestra los niveles de pobreza relativa entre los niños en la Unión Europea. Las cifras son de 2003. Mis disculpas porque no estoy actualizado, pero utilizo esta cifra porque ilustra algo importante sobre la pobreza infantil y sobre cómo puede reducirse. No es una cifra que he encontrado en años posteriores, más recientes. Respecto a años posteriores, no he encontrado las cifras representadas de esta manera. He puesto a España, he señalado España y al Reino Unido en esta tabla, en este gráfico. Esto es de 2003, son datos de 2003. Lo que hay que observar aquí es las columnas verdes que representan las tasas de pobreza en bruto antes de realizarse ninguna medida para transferir ingresos de las partes más ricas de la sociedad a las partes más pobres. La observación de estas columnas muestra que muchos países reducen los niveles de pobreza infantil, pero hay algunos que la reducen mucho más que otros. Por ejemplo, en 2003, Suecia no puedo señalarlo adecuadamente, pero pueden ver que Suecia, que se encuentra aquí, consigue reducir su tasa de pobreza infantil de más del 35%, consigue reducirla al 10%. No sé si eso todavía sigue siendo así, pero luego hay países como España que consigue reducir la pobreza infantil del 25% a un poco menos de 20% y el Reino Unido consigue reducirla de un poco más de 35% hasta poco más del 25%. Un poco menos del 25%. Lo importante aquí es que dado el impacto de la pobreza y los bajos ingresos en la salud y el bienestar de los niños y los adultos, la reducción de la pobreza infantil y la protección social de las familias con niños parecen enfoques de políticas esenciales si tienes la capacidad para hacerlo. Sin embargo, las tasas de pobreza infantil no son aleatorias. No es algo que designa a Dios, sino que son el resultado de decisiones en materia de políticas. Esto es una consideración importante porque no sé si esto que voy a decir se puede traducir al español, pero hay un dicho que afirma que la pobreza
siempre nos acompaña. Los pobres siempre nos acompañan. Siempre están presentes. Pero eso no necesariamente ha de ser cierto. Esto proviene de un documento de UNICEF centrado en esta cuestión de la pobreza infantil como decisión de políticas. De media, las intervenciones del gobierno reducen un 40% las tasas de pobreza infantil, lo cual teóricamente sería el resultado que en teoría sería lo que resultaría de las fuerzas del mercado dejada sin ningún tipo de modificación. Los gobiernos en los países con los niveles más bajos de pobreza infantil reducen la pobreza de mercado en un 80% o más. Los gobiernos en los países con mayores tasas de pobreza la reducen únicamente en un 10%, entre un 10 y un 15%. La variación en las políticas de los gobiernos parecen ser las responsables de los mayores niveles de variación en los niveles de pobreza infantil en los países de la OCDE. Ningún país de la OCDE que dedique 10% o más de su PIB a las transferencias sociales tiene una tasa de pobreza infantil más alta del 10%. Ningún país que dedique menos del 5% de su PIB a estas transferencias tiene una tasa de pobreza infantil de menos del 15%. Esto lo que muestra es que muestra cómo esto funciona. Una de las cuestiones importantes aquí es que sabemos que la pobreza infantil se asocia a resultados de salud adversos. Así que si miramos esta diapositiva, aquí tenemos algunas políticas que se necesitarían para romper la vinculación entre la pobreza y la salud. Esto proviene de una publicación de Kaplan en 2009. Subir el nivel económico de los pobres, esto parece obvio a partir de la diapositiva o diapositivas anteriores. Reforzar la red de seguridad, proporcionar atención de salud asequible, mejorar donde viven las personas pobres, y esto está relacionado con nuestra cuestión del espacio. Invertir en primera infancia y en educación. Uno de los problemas del Reino Unido es que estamos haciendo poco al respecto. Es más, diría que casi estamos yendo hacia atrás. Una propuesta sería un ingreso mínimo para que la pobreza no arruine la vida de los niños. Hay que garantizar un ingreso mínimo para las familias con niños. En el Reino Unido, esto se ha calculado que muchas veces se pone un 60% de la mediana de los ingresos. Esto mejoraría los salarios y las prestaciones sociales. Y somos el Reino Unido. Hay personas que son riquísimos y muchas personas absolutamente pobres. Y no solamente podemos atender a las intervenciones sanitarias, sino que necesitamos políticas sociales también. Y los pediatras desempeñan una función y tienen que ser capaces de intervenir en la salud de los niños, pero también atender a los determinantes sociales relacionados con la salud. Creo que Tony ha mencionado en unas sesiones anteriores, ha hecho referencia al Real Colegio de Pediatras y francamente se ha tomado esto en serio y ha publicado algunos
algunos estudios y he hecho algunas declaraciones muy importantes al respecto, pero hay que conseguir equidad en la prestación de servicios sanitarios y ofrecer una asistencia de alta calidad a todos los niños independientemente de los ingresos, y hay que utilizar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, ¿no?, como una herramienta de defensa de los niños. Tenemos que entender la repercusión de la pobreza en la salud de los niños y en su bienestar a través de centrarnos más en ellos, y hay que asegurarnos de que estos prestadores de servicios sanitarios estén bien formados, que los niños sepan cuáles son sus derechos y que se respeten. Es fundamental que todo el mundo participe de este esfuerzo por garantizar que los servicios sociosanitarios sean equitativos. ¿De qué sirve tener unos servicios sanitarios fantásticos si no son accesibles para todo? Hay que tener en cuenta que esto es algo que lo debemos hacer todos, que hay que prestar atención a la accesibilidad del transporte, los tiempos, la aceptabilidad, no juzgar, la flexibilidad, facilitar máximo acceso, sensibilidad al contexto cultural y social, y necesitamos también conseguir alianzas, ¿no? En conclusión, la pobreza infantil es una realidad en las naciones y tiene una repercusión muy potente en la salud y el bienestar y los niveles de pobreza infantil varían enormemente entre países ricos. Las políticas sociales son esenciales para reducir la pobreza y los servicios sociales y los pediatras desempeñan una función crucial. Muchísimas gracias. Gracias Nick por también ajustarte al tiempo. A continuación tenemos a Manolo Sobrino. Bueno, Manolo Sobrino es médico, pediatra, profesor en la Universidad de Sevilla y director del Servicio de Pediatría. Es director asimismo de la Fundación Gota de Leche, que ha trabajado muchísimo en Latinoamérica. Es director del Máster de Salud Infantil ha trabajado mucho en el desarrollo de sistemas sanitarios en países en desarrollo. Ha participado en intervenciones sociosanitarias, fundamentalmente en Andalucía, donde vive, y ha atendido a otros grupos en riesgo. Manolo, pues muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Me gustaría darle las gracias a ISOP por su invitación y me gustaría expresar mi emoción por poder compartir esta sesión con Nick y con Xavier, que son tan importantes. Voy a dar la presentación el tiempo que se me ha dado y, si se me permite, me cambio al español, que es más fácil para mí, me siento más cómodo en ese idioma. Voy a intentar, ya hablamos Nick, Xavier y yo sobre esto de los escenarios y nos costaba trabajo entender sobre qué teníamos que hablar, porque escenarios de la pobreza es un término un tanto complejo, ¿no? Bueno, en cualquier caso yo voy a intentar hacer unos pequeños flash y seguro que al final de mi corta intervención pues entenderán un poco cuál es mi filosofía o lo que yo creo que les puedo transmitir modestamente, ¿no? Va a ser algo que tiene que ver con la perspectiva pediátrica, ¿no? Bien. Ya he agradecido que la pobreza tiene que ver con la pediatría social, es algo claro, no invento nada, y ya Nick, con su libro a principios de este milenio, pues ya nos empezó a decir a los pediatras que teníamos que preocuparnos de
este asunto, ¿no? Pero también se siguen publicando artículos recientemente, estos artículos se han publicado y ponen a la pobreza en primera línea para decirnos que los pediatras tenemos también que mirar esto y lo tenemos que ver en las consultas, ¿no? Siempre hablamos de determinantes de la salud, lógico, la salud, la biología, los estilos de vida, el medio ambiente, todo esto tiene una influencia clara y podemos intervenir sobre algunas cuestiones, sobre muchas cuestiones. También, importante, no se nos puede olvidar los pediatras sociales, el curso de vida. Ya no se habla de ciclo de vida, este es un término que ha quedado obsoleto, hablamos de curso de vida para expresar cómo, y ya esto es un documento relativamente reciente de la Organización Panamericana de la Salud que nos dice que prácticamente el 70% de las cuestiones no depende de la biología, solo el 30% depende, diríamos, de la biología, el resto lo podemos intervenir, ¿no? Y cómo el curso de la vida es el devenir de cada niño que poco a poco coge su camino, pero lo que le rodea tiene una clara influencia. Lógicamente, lo que hagamos con los niños, se decía que el niño era el padre del adulto o el padre del hombre, en cualquier caso lo que hagamos con los niños va a tener mucho que ver con las capacidades que a futuro vayan desarrollando. En este esquema de Gordon, que creo que es muy ilustrativo, se habla que podemos pasar de una situación de no privación, o de no deprivación, mejor dicho, a una zona de extrema deprivación, en un continuum que se va desde lo leve, moderado y severo, no solamente en un contexto global, sino que podemos especificar en lo que hace referencia a la alimentación, al agua agua pura, limpia que usemos, a todo lo que significa sistema de excretas, salud, la vivienda, educación, información y el acceso a servicios. Todo esto conforma de alguna manera la mirada que tenemos que tener al niño. Lógicamente, esto varía en función de donde estemos mirando, porque claro, no es igual hablar de pobreza infantil en este contexto, y este sería un poco el contexto donde se habla en función de los ingresos, en función esto ya del desarrollo, países desarrollados, medio desarrollados, esto es un término obsoleto, pero todavía se sigue leyendo por ahí esto, ¿no? Del Fondo Monetario Internacional y los más desfavorecidos, que serían de Naciones Unidas. Hay ya quien empieza a hablar en función de los ingresos, pues hace subdivisiones. Y podríamos expresar las diferencias que existen entre los países de muchas formas, para decir de qué manera afecta todo ese contexto a la infancia y cómo induce hacia la pobreza, ¿no? Hoy día se habla más bien de como decíamos antes, tenemos que tener una visión multidimensional de la pobreza. No podemos quedarnos con que es un estado carencial. El niño carece de alimento, son muchas más cosas. Y en estos esquemas explicativos nos dicen cómo hay niños que están en pobreza, otros que son vulnerables, otras que están tratando de salir de ella. Es decir, habría muchas formas de explicarlo, no tenemos tiempo, pero les pongo estos pequeños flash para animarles a que lean sobre esto, porque es un tema, creo, emergente, interesante en el campo de la pediatría social. Hoy día ya se empiezan a conocer muchos elementos que son muy pediátricos, y este artículo publicado en el año 2022 nos dice que cuando el niño come mal, duerme mal, está en un estrés psicológico, de un mal ambiente de violencia familiar, y hay pobre calidad del aire, podemos tener una serie de disruptores endocrinos, inflamatorios, que van a influir decisivamente sobre la expresión genética que el niño va a tener y cómo va a crecer, ¿no? Y se describen diferentes alteraciones. Este esquema, que es de nuestro amigo Nick, que lo tenemos aquí al lado, un lujo, nos dice cómo las madres de pocos recursos pueden generar, junto con padres, unas familias con pocos recursos, y todo esto va a tener muchísima influencia sobre la dieta, los comportamientos evolutivos, el peso al nacer, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos muchísimos elementos que deberíamos hacer esfuerzos por entender, comprender y actuar. Este esquema que le hice ya hace mucho tiempo, este esquema tiene casi 15 años, trataba de explicar, y trato de explicar con él, todas las cosas que influyen, que pueden generar la pobreza en relación a la salud de los niños, ¿no? Desde poca estima, el hecho de que haya conflictos en la familia, que tengan ausencia de juego, ya se ha hablado hoy de esto aquí, que no tengan supervisión, que haya violencia alrededor,
que tengan una adecuada o insuficiente alimentación, que haya humedad en las viviendas. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el altiplano boliviano o en el altiplano peruano. Todo este tipo de cuestiones van a tener unas repercusiones clarísimas en salud infantil. Hay documentación suficiente para entender que esto que es, yo lo digo aquí, no está documentado y de alguna manera debíamos de tratar de, cuando queramos corregir la pobreza, interactuar o actuar sobre todas estas cuestiones, ¿no? Otro elemento importante, la llamada de Windows Opportunity, la ventana de los primeros 1000 días de vida. Hoy día se reconoce que cuando el niño es concebido, la señora queda embarazada hasta que el niño cumple 2 años, es un periodo crítico, donde se pueden hacer o se deben hacer muchas cosas, porque más tarde el impacto de las actuaciones no van a ser las mismas. Esta familia que la veíamos nosotros en el altiplano peruano, evidentemente no es el arquetipo o el retrato robot de pobreza de lo que estamos viendo acá. Son 2 tipos de pobreza distintas, ¿eh? Aquí, lógicamente, pues hay de todo. Sería largo explicar, no tengo tiempo, simplemente les pongo el flash un poco, ¿no? Nosotros hicimos hace unos años un trabajo de investigación sobre más de 200 niños que habían llegado al hospital de Bolivia, y estos niños que dicen, bueno, estos serán africanos, no, son bolivianos. Son niños que tienen, claramente este niño tiene un marasmo clarísimo, con un raquitismo reconocible, este niño tiene un kwashiorkor, estas cosas que uno dice no ve, pero esto lo vi yo hace 10, 15 años, no más, y cómo estos niños están alejadísimos por peso-talla de lo que les correspondía. Eran malnutridos graves, de los cuales, pues, aplicando el protocolo de la OMS, solo murieron 11, si mal no recuerdo. Antes de aplicar el protocolo, morían más o menos un 20, un 25% en las unidades que los tratan en América Latina. Ahora mismo están muriendo muchos menos porque se está aplicando un protocolo, es decir, una forma también de intervenir. Todos estos niños eran producto de la pobreza. Los niños llegaban al hospital en un círculo vicioso, infección, malnutrición, y eran todos estos los problemas, ¿no? Pero después hay otro problema importante, y es que hay niños que efectivamente tienen desnutrición aguda, que es lo que he puesto ahí, pero hay otros que tienen desnutrición crónica. La desnutrición crónica es un término mal empleado. No sé a quién se le ocurrió hablar de la malnutrición crónica, porque el stunting, que todos lo entendemos en inglés, sin embargo, al llevarlo al español, desnutrición crónica, el niño desnutrido crónico no es sensu stricto desnutrido. Es un niño que globalmente no ha crecido adecuadamente. Entonces, el stunting es uno de los graves problemas, y de hecho, esto es el ejemplo de 2 niñas de la OPS de la misma edad. Una niña bajita, con una talla baja para su edad, y otra niña que tiene una talla adecuada. Luego, esto que en la consulta aquí lo entenderíamos como un problema de crecimiento por problema hormonal o talla baja familiar, cuando a nivel poblacional se ve un número importante de niños, se sobreentiende que es una situación de nutrición crónica de stunting. Hace ya unos años publicamos este artículo en la revista de la Organización Panamericana de la Salud y demostramos que el factor que más influía en lo que serían los factores determinantes de la desnutrición crónica y aguda, pero sobre todo crónica, era la educación de la madre. Luego los pediatras también tenemos que pensar que no todo es cuestión de darle de comer a los niños, que también, sino que tenemos que educar a las madres. Las madres educadas, con un buen nivel de formación, tienen menos probabilidad de tener niños malnutridos que las que no lo están. Una niña instruida tiene una pareja más tardía, tiene niños más tardíos, etcétera, etcétera, y todo esto ya está más que estudiado, ¿no? Hace no mucho publicamos otro trabajo, y ahí le agradezco nuevamente a mi amigo Nick, que también nos ayudó, nos realizó este trabajo. Fue muy interesante porque aquí dijimos, es cierto que en el Perú ha ido bajando poco a poco la desnutrición crónica, el stunting. Y hicimos la siguiente pregunta: si las familias tienen menos niños, pues lógicamente esos niños, al tener menos niños en la familia, están menos desnutridos. Pero hicimos la siguiente pregunta de investigación: y si los niños están separados, es decir, si los periodos intergenésicos entre un niño y otro son de 2 años o más, y claramente vimos que la desnutrición crónica había disminuido mucho menos en las familias que, por ejemplo, habían tenido 4 niños en 6 años, que aquellas que habían tenido 4 niños en 8 años, ¿no? Luego, también esa es otra forma de actuar y otra recomendación que hay que dar, ¿no? Bien, esto de la ventana de los 1000 días, no tenemos tiempo. Esto fue otra experiencia importante. Tuvimos casi un año trabajando en el altiplano y
Y esta experiencia fue interesante porque se llama una experiencia de desviación positiva. Se había hecho en diferentes partes del mundo. Consiste, y se lo voy a resumir de una manera muy clara, en que uno va a una comunidad, habitualmente una enfermera comunitaria y, si acaso, una nutricionista o un nutricionista, y entonces empiezan a ver qué comportamientos tienen en salud y en nutrición. Se supone que el 80, 90 o el 100, casi el 100% de la comunidad es muy pobre. Pero hay algunas familias que hacen algo distinto y eso hay que descubrirlo, ¿eh? Y esas familias que hacen algo distinto se da la circunstancia que son familias que tienen los niños menos malnutridos o no los tienen malnutridos. Y alguien dirá, claro, es que los que no están malnutridos será porque hay más recursos, porque le dan... No, no. Hay que descubrir qué es lo que pasa ahí. Entonces nosotros descubríamos que daban más lactancia materna, tenían la costumbre de tapar los baldes de agua, con lo cual tenían menos diarrea, tenían la costumbre de lavarse las manos, menos diarrea, menos infecciones vía oral, fecal, tenían, o sea, había una serie de ítems, incluso les daban algunas bebidas tradicionales que los nutricionistas que teníamos nosotros de cabecera nos descubrió que tenía un montón de micronutrientes. Luego, muchas veces no solamente hay que dar, hay que trabajar en fórmulas imaginativas que saquen a estas comunidades de la pobreza. Aquí se hacían reuniones con las mamás y nosotros lo único que le dábamos era aceite. El resto todo salía de la comunidad y había una madre que era la madre, de alguna manera, de referencia, la que hacía las cosas bien, que en un entorno sociocultural idéntico enseñaba a otras. Esto tuvo mucho impacto, sobre todo en familias que tenían menores de 2 años. El stunting es poco reversible, y esto ya se había estudiado en Guatemala y en México hace años, es poco reversible cuando se actúa a partir de 2 años. No digo que no sea totalmente reversible, pero el catch-up, el estirón que se produce en el niño es mucho más evidente cuando tenemos la intervención antes de los 2 años. Bien, voy a ir rápido, simplemente decir que también tenemos otra pobreza, ¿no? Yo vivo en Sevilla, Andalucía es de las comunidades más pobladas del país, y decir que estamos viendo bolsas de pobreza en niños de nacionalidad extranjera. En Sevilla, por ejemplo, tenemos en su provincia casi 40.000 niños que son de origen extranjero, muchos están en situación de irregular, tienen asistencia sanitaria, tienen cierta ayuda social, pero cierta poca, y van al colegio, pero tienen muchas carencias, ¿no? Bien, otra cuestión, y voy acabando. Se está detectando, por ejemplo, en nuestro país ahora que uno de los ítems de pobreza es que los niños no comen carne ni pescado. La carne y el pescado, ustedes saben que tiene proteínas de alto valor biológico, fundamentales, necesarias, sin embargo, casi no comen porque no hay dinero en la familia. Esto es un estudio que se ha publicado recientemente, ahora en agosto de este año. Luego, podríamos decir que casi más de 400.000 niños en España podrían estar en situación de malnutrición desde el punto de vista proteico por carencias alimentarias, ¿no? Voy a pasar, decirles que nosotros en Sevilla hacemos algunas intervenciones en algunas zonas de pobreza y en la medida que podemos, bueno, pues tratamos de inculcar hábitos saludables y creo que ya me he comido, ya está, ¿no? Los 2 minutos justo, ¿no? Bien, pues gracias por su atención y más rápido no podía ir. Muchas gracias, Manolo. And our last speaker is Xavier Ayue. Orador es Xavier Ayue, está jubilado, pero es pediatra, antropólogo, se graduó en la Universidad de Barcelona, es miembro de SEPS desde que se creó, ha trabajado en el País Vasco, en Baleares y Cataluña, ha publicado artículos, tiene un blog que se llama Pediatría Social, donde ha publicado más de 1000 artículos, enseña a tiempo parcial en un máster en una universidad de Cataluña y me considero muy afortunada por haber conocido a Xavier. Sigo su perspectiva no solamente en pediatría social, sino en la vida en general. Me ha ayudado enormemente en mi carrera profesional. Así que Xavier, cuando quiera. Voy a bajar un poco, acercarme un poquito más al público y hacer que sea más fácil y no tenga que hacer un esfuerzo en las cervicales. Me da un poco de miedo toda esta gente que me está observando, pero me recuerda a que estoy trabajando sobre los hombros de gigantes. Yo vengo de Colonia. Saben que
Vengo de Colombia, es un país que vengo de Cataluña, donde se habla catalán, viven 8 millones de personas allí. Hace unas horas el Parlamento español eligió a un nuevo gobierno y eso fue posible gracias a los votos de la minoría catalana, algo que no ha sucedido hasta ahora. Y tengo motivos para creer que el trabajo del nuevo gobierno hará las vidas y los derechos de los niños un poco mejor que lo que hubiera sido la alternativa de un gobierno de extrema derecha. A los antropólogos les encanta utilizar estos espacios para expresar sus pensamientos. Vemos el título de esta presentación, habla de la creación de espacios y luego te da otra parte que tiene que ver con el establecimiento de plazos de lo que queda del actual siglo para hacer esto. Yo entiendo que para ordenar mis pensamientos sería importante ver qué espacio de pobreza estamos hablando, la pobreza que nos rodea, la pobreza de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra ciudad, del mundo entero, porque la pobreza es algo que se encuentra en todas partes. Es un problema, una maldición de la que no hemos podido liberarnos independientemente de cuánto progreso se haya hecho en los distintos países. La pobreza es algo relativo. Podemos hablar de pobreza aquí en Valencia o en Cataluña, pero estos son partes del mundo donde la salud es gratuita, la medicina está subvencionada, las escuelas también son gratuitas y obligatorias hasta determinada edad y el transporte va a ser gratuito para los jóvenes o para jubilados como yo. Cosas que no serían imaginables para alguien del continente africano, por ejemplo. Esto en África ni lo soñarían. Sin embargo, hay una situación en la que consideramos que alrededor del 20%, 1 de cada 5 niños del país se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, lo cual quiere decir que probablemente no reciben suficientes recursos para avanzar en sus vidas. La cuestión es que en un espacio más cercano puedes ver que los niños encuentran que no tienen acceso no a los bienes básicos como la alimentación o la vivienda, sino que no tienen acceso a otros recursos. La pobreza significa muchas cosas, cosas que puedes tener. ¿Cómo mides la pobreza? La mides por aquello que no tienes. Lo que las familias y los niños encuentran cuando encuentran que no tienen acceso a muchas cosas que otros sí que tienen acceso. Eso hace que la pobreza en nuestros entornos tenga más que ver con la desigualdad que con la pobreza en sí misma. La desigualdad es algo muy difícil contra lo que luchar, porque aquellos que se encuentran por encima del nivel medio no quieren ser ajustados, nadie quiere ir hacia abajo, todos quieren seguir subiendo en su posición. Los pediatras clínicos
Nosotros que nos interesa la pediatría social, si no implicamos a nuestros colegas que trabajan como pediatras, nosotros no vamos a darles un mensaje adecuado. En España hay alrededor de 8 o 9 millones de niños y tenemos 10.000 pediatras registrados, lo cual es un número considerable. Un pediatra por cada 800 niños, lo cual debía ser suficiente, lo cual, sin embargo, no es realmente cierto. Esto es cierto en las ciudades de tamaño medio, sin embargo, no es cierto en el mundo rural y tampoco es cierto en las ciudades grandes, porque la distribución de los pediatras no es la misma en todas partes. No todo el mundo tiene acceso a un pediatra. Eso es una queja habitual de familias y también de los médicos. No dejan de decir que las personas dicen que no tienen acceso a un pediatra certificado, sino que son atendidos por médicos de familia y, bueno, a veces se dice que eso debería ser suficiente, pero eso se podría cuestionar porque cuánta formación tienen los médicos de familia en pediatría. En el pasado, una cuarta parte de su tiempo está dedicada a la pediatría. Ahora ya no es así. Y eso es algo que no es deseable porque los médicos de familia, los médicos de cabecera, sí que se ocupan de niños, sobre todo en las zonas rurales y en las ciudades más grandes. No obstante, tenemos que transmitirles el mensaje de que los problemas sociales deben ser parte de sus preocupaciones. Esta mañana hablábamos de que si vemos que solo el 95% de los pediatras asistirían a reuniones donde se habla de pediatría social, el resto están más interesados en reuniones relacionadas con cuestiones clínicas. Y una forma de superar esto sería hacer que cosas como la pobreza formen parte del entorno clínico. La pobreza podría considerarse como cualquier otro problema de salud importante o como una enfermedad. La pobreza tiene una etiología, tiene patologías asociadas, tiene síntomas, tiene diagnóstico y en un momento dado se puede tratar y prevenir como cualquier otra enfermedad. De hecho, si consideras lo que representa, esto incluye muchas cosas que solemos ver en un entorno clínico, porque incluye toda la interacción entre los pacientes y los doctores. La pobreza significa probablemente cosas como mala dentadura, o sea, zapatos descuidados, pelo desastrado. También tiene que ver con malnutrición, con menos proteínas, más hidratos de carbono, y todo esto llevaría a una forma de malnutrición de los países del primer mundo. También tiene que ver con el hacinamiento, con la falta de instalaciones, de espacio vital en las viviendas. La pobreza normalmente significa estar lejos de otros recursos, como todo lo que ofrece una ciudad a las personas. La pobreza probablemente también significa que es posible que no estés cerca de una escuela, es posible que probablemente aumenten las tasas de abandono escolar. También tiene que ver con los novillos, con la ausencia escolar, el ausentismo. Y todo esto lleva a un menor acceso a los buenos empleos, y si consigues un trabajo será un trabajo probablemente mal pagado. Y como he mencionado anteriormente, el problema de desempleo en un país como España sigue siendo muy importante, es muy importante. Es muy difícil bajar estas cifras de desempleo en España. Esto llevaría a la trampa de la pobreza, el círculo vicioso de la pobreza. Los pobres son pobres toda la vida, moverán pobres, transmitirán la pobreza, la situación de pobreza a su próxima generación.
Y eso es una desgracia. ¿Pueden hacer algo los médicos al respecto? Pueden hacerlo. Se incluyen la pobreza en su diagnóstico. La clasificación internacional de las enfermedades te permite hacer esto en el punto 24, el capítulo 24, y las citas son de 50, 51, 52. Y esto se puede incluir en los historiales médicos. Y esto mantendría la atención del profesional. Eso señalaría al profesional que eso es un problema de salud que requiere un seguimiento. No solamente debe anotarse, sino que debe hacerse un seguimiento durante el tiempo en el que cuidas de este paciente. Y hay que analizar cuántos problemas están relacionados con esta situación de pobreza. Si podemos convencer a nuestros compañeros de que hagan esto, probablemente estemos reduciendo la magnitud de la pobreza en nuestro entorno. No sé si eso sería suficiente, pero estoy seguro de que si lo hiciéramos, una buena parte del sistema de atención sanitaria mejoraría si se diera más peso a la pobreza en la atención de la salud. Esa sería mi pequeña contribución para hoy y estaría encantado de comentar estas ideas con el público. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Xavier. Tienen la palabra para cualquier pregunta o comentario. Si alguien tiene alguna otra solución para terminar con la pobreza en este siglo. Me gustaría comentar una cosa. Nosotros eliminamos la pobreza en Estados Unidos para la gente mayor. La pregunta de si es posible o no se ha sido respondida en Estados Unidos y en otros países, quizás a través de la atención médica y la seguridad social y otras políticas. La respuesta a la pregunta es si puede eliminarse la pobreza. Sí, puede eliminarse. Y como ha dicho, todo depende de las decisiones políticas que se adopten. En ciertos aspectos, se podría utilizar esto en Estados Unidos y en otros países del mundo. Yo quiero agradecerles a todos sus presentaciones. Muchas gracias por mantener nuestra atención a esta hora del día después de tanta información que hemos recibido. Pero debo entender, tengo que reconocer que el trabajo es desafiante y también inspirador. Nick, tengo 3 preguntas. La primera de todas tiene que ver con algo que ha mencionado en términos de pobreza infantil como una decisión en términos de políticas. Si esto es así, ¿hay alguna posibilidad de tener algún indicador, algún índice, alguna medida para evaluar de la forma como evaluamos la carga de enfermedad, de morbilidad, de mortalidad? ¿Se puede evaluar la carga de responsabilidad política? ¿Se puede de ese modo transferir la responsabilidad a los responsables de la toma de decisiones para mostrarles si están haciendo bien o mal su trabajo? Porque el objetivo es cómo tener una rendición de cuentas social para medir y para que esto afecte al nivel de las políticas. Lo segundo es algo que ha mencionado en términos de el nivel de ingresos mínimos. ¿Esta medida tiene que ver con el piso de protección social? ¿Son las mismas cosas? ¿Están relacionadas o no tienen nada que ver? ¿Está clara mi pregunta? Y lo último es que usted ha hablado de la cuestión de la igualdad, la equidad, y había una publicación interesante en términos de su intención sobre la seguridad social, sobre cómo el sector privado puede contribuir a la equidad. Si esto es así, mi pregunta es,
¿Cuál es su reacción? La NHS, la Seguridad Social, el Servicio de Sanitario Público representa al gobierno, pero para muchos nosotros cuando vemos este tipo de información, pues algo se nos eriza el vello, ¿no? No nos lo acabamos de creer. Me gustaría saber su punto de vista y teniendo en cuenta el ámbito de sinceridad que podemos tener en esta conferencia, me gustaría escuchar cuál es su opinión al respecto. Raúl, solo 3 preguntas, ¿eh? Es una pregunta cada detrás de otra, por favor. La primera pregunta, ¿me la puede repetir? No podemos traducir porque no está utilizando el micrófono. Ahora sí. ¿Cómo se puede medir el índice de carga de responsabilidad de las políticas? Se ha hecho bastante trabajo al respecto, sobre todo en el contexto del Reino Unido, por parte de Michael Mamat y la OMS a nivel mundial. Esto no es algo que necesariamente se presente de forma sencilla o de forma exactamente como se lo representa, lo cual creo que es una idea excelente. Pero básicamente lo que tenemos es un enfoque que dice que si aplicas políticas de este tipo, habitualmente esto está relacionado con políticas que están exacerbando la pobreza. Entonces hay un índice que señala que si aplicas este tipo de políticas cosecharás los beneficios en términos de, bueno, las desventajas que se generarán a partir de esas políticas las cosecharás en el país. Por otra parte, hay también políticas claras que se pueden emplear, políticas que mejorarán la situación en lo que respecta a las familias y a los niños. Sugeriría este tipo de enfoque. Si utilizáramos el enfoque de este estudio, se podría responder a este requisito. Tiene que recordarme la segunda pregunta porque tengo 80 años y no me acuerdo. La pregunta segunda tiene que ver con si hay alguna relación entre el nivel mínimo de ingresos y los pisos de protección social. Esto es una idea. No es algo que se haya aplicado. Desde luego no se ha aplicado en el Reino Unido. Puede que se haya hecho en algunos países. Es posible que el salario mínimo en algunos países sea suficientemente alto como para que las personas que están trabajando con un salario mínimo ya no sean personas que sufren del tipo de pobreza que mencionaba Xavier. En otras palabras, que si tienes ese nivel de ingresos, tienes oportunidades que no tendrías de otro modo. Si el resto de las cosas son iguales, la disponibilidad de la educación, la vivienda, etcétera, etcétera. Sin embargo, sí, en cierto modo serían equivalentes. El salario mínimo podría equivaler a lo que llamaríamos un piso de protección social, esta red de seguridad. Así es como lo vería yo. No obstante, cuando esto se ha estimado en el Reino Unido, esto no se corresponde con el nivel actual de los salarios mínimos, que no corresponde al menos del 60%, es menos del 60% del ingreso medio. Por lo tanto, si quieres asegurar que las familias pueden
vivir por encima de un nivel de pobreza, necesitas tener todo esto en cuenta. Y la última pregunta, la NHS, el Servicio de Salud Pública y el informe sobre la igualdad. Su reacción de que le da escalofríos es exactamente la misma que he experimentado yo. El sistema de salud pública del Reino Unido, y creo que en España tenemos uno parecido, es gratuito. La idea es que no debería depender de tus ingresos la asistencia médica que recibes. Los servicios médicos que recibes no deberían depender de los ingresos de la persona. En otras palabras, en muchos países tienes que ganar mucho dinero para recibir ciertos tipos de tratamiento, o bien tienes que pagar un seguro muy caro, y eso no es así en el Reino Unido, el sistema de salud pública del Reino Unido. Sin embargo, tenemos un sistema privado activo que está basado no en médicos, enfermeros u otros servicios formados por estos hospitales privados, sino que depende de profesionales del servicio de salud pública que trabajan día y noche. Eso quiere decir que son trabajadores públicos que también trabajan en el sector privado parte del tiempo. Esto es algo que se permite, no es ilegal. Personalmente yo considero que debería ser ilegal, pero no lo es. Te contaré una historia, pero no voy a contársela a todo el mundo. Ya te explicaré mi experiencia cuando me convertí en consultor en Sheffield y me pidieron que fuera a un programa de televisión. Eso ya te lo contaré. La respuesta es que no me creo que la respuesta a los problemas de la salud pública británica es la medicina privada. Esa es mi respuesta. En lo que se refiere a la primera pregunta sobre la carga de las decisiones políticas, y utilizar el índice Gini y el cambio de los distintos gobiernos, es que me acabo de acordar del libro The Spirit Level de Wilkinson. Javier, no sé si quieres comentar tú. Tengo un comentario además de la pregunta. No sé suficiente al respecto. Creo que Gini es otra manera de medir el coeficiente de Gini, pero no sé si el bienestar concretamente, pero solo es una opinión, ¿eh? Creo que Xavier tiene razón. Creo que no es lo suficientemente preciso para esa función a la que apuntas tú. Una de las dificultades con el libro The Spirit Level, que me parece excelente, creo que las ideas que subyacen son buenas. Trabajo con Kate Pickett mucho, que es coautora con Richard, bueno, son varios. Y creo que habla del efecto en la salud de la desigualdad y que un movimiento ligero hacia arriba o hacia abajo en el coeficiente de Gini es suficientemente
sensible, no como para que tenga un efecto relevante en la salud. Pero no sé si han explorado eso en este libro, que en español se llama Desigualdad, un análisis de la infelicidad colectiva. Creo que tenía más que ver con estudiar el coeficiente de Gini en un momento y verlo también en el tiempo y los cambios, en una correlación. Vale, sí, luego decisiones políticas. No he leído mucho al respecto, tengo familia en Brasil y en el primer gobierno de Lula se introdujo un sueldo familiar para los pobres. Al principio solamente se pagaba a las madres y luego a madres cuyos hijos iban a la escuela habitualmente. La Bolsa Familia, la bolsa de la familia. Vale. ¿Y cuál era la pregunta? No, quería un comentario tuyo. Bueno, es que somos tres aquí. Bueno, que conteste quien quiera. ¿Conocéis lo de la Bolsa Familia? Está preguntando por el sistema introducido en Brasil. No tengo ni idea sobre eso. No. Bueno. Olaf. ¿Lo habéis visto? Olaf. ¿Habéis visto los ensayos aleatorizados controlados que se han llevado a cabo en estos sistemas tipo Bolsa Familia? Creo que también había algo en Guatemala similar y algún otro país. Hubo un grupo de Estados Unidos que hizo una serie de estudios y mostraron los efectos de estas transferencias que eran condicionales. Unos eran condicionales y otras no condicionales. Y no recuerdo si las no condicionadas funcionaron tan bien como las condicionadas, pero lo que realizaron fue mejorar el desarrollo de la primera infancia y el efecto sobre el crecimiento y el efecto del stunting o malnutrición crónica. Como ha apuntado Manolo, son distintas las formas de atender a las familias pobres en que se puede producir la malnutrición por cosas que no son necesariamente resultado directo de unos bajos ingresos, pero que están indirectamente relacionados con esto. Hay distintas maneras de abordar esto. No hay mucho tiempo. Bueno, un comentario rápido. Gracias a los ponentes por esas presentaciones tan buenas y por abordar todo lo que sabemos. Y la verdad es que en los últimos 20 años hemos visto una situación parecida, que no ha cambiado nada. No, a ver, tampoco digo nada, pero no hemos avanzado tantísimo. Y un poco a colación de tu metáfora o analogía, Xavier, que tiene que ver como con las enfermedades no contagiosas o no transmisibles, entendido la analogía, si bien preguntaría, ¿es contagioso? Porque entonces tenemos la parte de reducir a ciertas comunidades a guetos. Pero bueno, en términos de
volatilidad. Trabajo en Suiza, en un cantón que, a pesar del cliché de que todo el mundo es rico, hay pobres, y en los últimos 10 años ha habido gobernantes que han conseguido convencer a todo el espectro, izquierda y derecha, a suficientes personas para aprobar políticas muy buenas de apoyos que no son tan fuertes en otros cantones. Hace 18 meses todo empezó a desmoronarse cuando la mayoría pasó de la izquierda a la derecha en el gobierno local, en el parlamento local, y el año que viene 3.000 familias recibirán menos prestaciones sociales. Estamos acercándonos a las Navidades, quizás tenga algo que ver con esto, pero deberíamos ser cuidadosos de no politizar demasiado el mensaje y atender a los derechos del niño en términos de alimentación, de vivienda, para que todo el mundo se sume a apoyarlo independientemente de su visión ideológica, y así no dejar nunca atrás a los más vulnerables. Gracias, Olivier. Si se me permite un comentario sobre la observación de Xavier, porque ha señalado que se ha hecho una auditoría sobre la pobreza a tu alrededor, y hay un miembro de ISOP, Goody Singh, que con otros ha llevado a cabo una serie de publicaciones bastante breves con una caja de herramientas de cara a poner todo eso en práctica en una consulta, un poco como lo que tú mencionabas. Identificaban aquello que afectaba al funcionamiento social, a las circunstancias sociales de la población pobre. Te lo remitiré. Okay. Gracias. Si se me permite, muy brevemente, la pobreza es una enfermedad, es contagiosa, es congénita, puede heredarse, es metabólica en ciertos sentidos, así que afectaría a todos los órganos, a todos los aparatos y sistemas del cuerpo, fundamentalmente el cerebro. Tiene las características de cualquier otra enfermedad común, si se entiende enfermedad desde un punto de vista antropológico. En otros contextos se utilizan términos médicos para hablar de realidades, ¿no? Si un banco se va a la bancarrota, se dice que está en la UCI, ¿no? Algunos están muriendo, y cada vez se utilizan más los términos médicos. ¿Por qué no hacer lo propio para definir una realidad social como la pobreza? Bueno, pues muchísimas gracias por tratar este asunto tan interesante. Y creo que hay una solución para erradicar la pobreza, y exige un enfoque comprensivo, integral, donde intervengan políticas, los distintos niveles de gobierno, local, regional, nacional, internacional, realizando un buen diagnóstico, haciendo la anamnesis como toca, hacer todas las pruebas complementarias que se precisan, y veremos cómo sí se puede hacer esto. Vamos a ahora hacer un homenaje a quienes han sido nuestros mentores en pediatría social. ¿Dónde está
Y como solo tenemos streaming hasta las 7, pasamos a hacer el homenaje a los mentores en pediatría social ahora, y luego unos jóvenes leerán nuestro manifiesto sobre pediatría social. Así que, por favor, no os vayáis a ningún lado, que procedemos con esto. Y hasta aquí el servicio de interpretación simultánea. Muchas gracias y buenas tardes.